Entonces dime, y nadie, ¿por qué tu voz suena más viva que todas las del salón? La encerraron en el establo para que el sultán no la viera. Pero él entró y se enamoró de ella. El cerrojo metálico resonó como una sentencia final en la oscuridad del establo. Amina presionó su rostro contra la madera áspera de la puerta, sintiendo cómo las astillas se clavaban en su mejilla. A través de las rendijas podía ver las luces doradas del palacio, escuchar la música que flotaba en el aire nocturno como un recordatorio de todo lo que jamás podría tocar. Sus manos temblaban mientras intentaba girar el pestillo desde adentro, pero era inútil. La habían encerrado como se encierra a un animal enfermo, como si su sola presencia pudiera contaminar la grandeza que se celebraba a pocos pasos de distancia. No eres digna de su mirada. Las palabras de su madrastra aún resonaban en sus oídos, filosas como cuchillos. Amina se dejó caer sobre el heno, abrazando sus rodillas contra el pecho. El olor a tierra y estiércol se mezclaba con el perfume de rosas que venía del jardín real. Era una cruel ironía estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. En algún lugar de ese palacio brillante, el sultán Malik caminaba entre mujeres hermosas, mujeres dignas, mujeres que sabían cómo inclinarse con gracia y sonreír con los labios pintados de carmín. Y ella estaba aquí, escondida como una vergüenza familiar, invisible para el mundo. Pero eso había sido apenas unas horas atrás. Para entender cómo Amina había llegado a ese momento de profunda humillación, era necesario retroceder 3 días en el tiempo, cuando todo había comenzado. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Amina salió de la pequeña choza que su familia llamaba hogar. Sus pies descalzos conocían cada piedra del camino que llevaba al pozo comunitario. Cargaba 2 cántaros de barro sobre los hombros, equilibrándolos con la destreza que dan años de práctica. Su vestido era simple, remendado en varios lugares, pero limpio. Amina siempre se aseguraba de que estuviera limpio. El pueblo de Faridá despertaba lentamente. Los comerciantes comenzaban a abrir sus puestos en el mercado, los panaderos encendían sus hornos y el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el olor a especias. Amina amaba esas primeras horas del día, cuando el mundo aún no había despertado del todo, y ella podía caminar sin sentir las miradas de desprecio que su padre y su madrastra le lanzaban constantemente. Su padre, Nasir, había sido un granjero próspero en otros tiempos. Tenía tierras, animales y una esposa que lo había amado, pero la muerte de la madre de Amina, 5 años atrás, había traído consigo una maldición de mala suerte. Las cosechas fallaron 2 temporadas seguidas. Los acreedores llegaron, y Nasir, desesperado y solo, se había casado con Salma, una mujer viuda del pueblo vecino que traía consigo a sus 2 hijas. Salma no era cruel por naturaleza, era práctica. Veía el mundo como una ecuación donde cada persona tenía un valor determinado, y Amina, a sus ojos, valía muy poco. No era hija suya, no traía dote, y aunque era innegablemente hermosa, con esos ojos oscuros que parecían contener la profundidad del cielo nocturno y esa piel que el sol había besado con tonos dorados, su belleza era del tipo equivocado. Era la belleza de las campesinas, no de las damas. «Amina, date prisa con el agua». La voz de Salma cortó el aire matutino como un látigo. Las gallinas no se alimentan solas y el desayuno no se prepara con pensamientos. Amina aceleró el paso, sintiendo cómo el agua se derramaba levemente de los cántaros, mojando su vestido. Al llegar a la casa, su madrastra ya estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de perpetua insatisfacción. «Tardaste demasiado. Seguramente te quedaste conversando con las otras muchachas del pozo, desperdiciando el tiempo como siempre». «No, madre Salma.
Fui y regresé directamente, respondió Amina con voz suave, bajando la mirada. Había aprendido que contradecir solo empeoraba las cosas. No me llames madre, no soy tu madre. Tu madre está muerta y enterrada, y si tuviera 2 dedos de frente se habría asegurado de dejarte algo más que esa cara bonita que de nada sirve. Las palabras de Salma eran como piedras arrojadas con precisión. Amina tragó saliva, sintiendo el nudo familiar en la garganta, pero no dijo nada. Entró a la casa, dejó los cántaros en su lugar y comenzó a preparar el desayuno. Sus hermanastras, Yasmín y Laila, aún dormían. Ellas podían despertar tarde, ellas podían hacer lo que quisieran. Mientras molía el trigo para hacer el pan, Amina permitió que su mente vagara. Pensaba en su madre, en los recuerdos borrosos que aún conservaba. Su madre le había enseñado a cantar, le había contado historias bajo las estrellas, le había dicho que era especial. Pero quizás su madre había estado equivocada. Quizás no había nada especial en ella. Solo era una muchacha más, destinada a casarse con algún granjero pobre, a tener hijos, a trabajar hasta que sus manos se volvieran ásperas y su espalda se encorvara. El desayuno transcurrió en silencio. Su padre comía sin mirarla, con los ojos fijos en algún punto distante. Nasir había cambiado tanto desde la muerte de su esposa que Amina, a veces, sentía que miraba a un extraño. El hombre que la había cargado en sus hombros, que le había enseñado a reconocer las estrellas, había desaparecido. En su lugar quedaba una sombra amargada que prefería no recordar tiempos mejores. Fue después del desayuno cuando llegó el mensajero. El hombre venía montado en un caballo blanco, vestido con los colores del Palacio Real. Toda la familia salió a recibirlo, junto con varios vecinos curiosos que se habían acercado al ver el estandarte real ondeando. ¿Es esta la casa de Nasir el granjero?, preguntó el mensajero con voz autoritaria. Sí, mi señor, respondió Nasir, inclinándose profundamente. Yo soy Nasir. El sultán Malik llegará a nuestro reino en 3 días. Se hospedará en el palacio del gobernador mientras elige esposa entre las hijas de las familias nobles de esta región. Todas las familias del pueblo han sido convocadas para servir durante su estancia. Tu familia deberá presentarse mañana al amanecer en el palacio para recibir instrucciones sobre sus deberes. El mensajero entregó un pergamino sellado y se marchó sin esperar respuesta. La noticia cayó sobre el pueblo como una tormenta. El sultán, el mismísimo sultán Malik, vendría a Faridá. Era un acontecimiento sin precedentes. Aquella noche, la casa de Nasir estalló en actividad frenética. Salma había decidido que esta era su oportunidad. Si sus hijas se presentaban bien, si lograban destacar, aunque fuera un poco, quizás algún noble las notaría. No esperaba que el sultán las eligiera, por supuesto. Ellas no eran de sangre noble. Pero un matrimonio con un comerciante rico o un oficial del palacio sería suficiente. Amina, necesito que laves y planches los mejores vestidos de tus hermanas, ordenó Salma. Y asegúrate de que queden perfectos, ni una arruga. Sí, madre Salma. Y tú no te acercarás al sultán. ¿Entiendes? Irás con nosotros al palacio, porque la convocatoria incluye a toda la familia, pero te mantendrás fuera de vista. No podemos arriesgarnos a que alguien importante vea a una campesina ordinaria y piense que todas mis hijas son así. Las palabras golpearon a Amina como bofetadas, pero ella simplemente asintió. Ya estaba acostumbrada. Durante los 2 días siguientes, la casa fue un torbellino de preparativos. Salma había gastado los últimos ahorros en telas nuevas, en perfumes, en aceites para el cabello. Yasmín y Laila probaban vestidos, practicaban reverencias, ensayaban sonrisas. Y Amina trabajaba en silencio, cosiendo, lavando, preparando todo para que sus hermanastras lucieran perfectas. La noche antes de la gran ceremonia, cuando el sultán finalmente llegaría al palacio, Nasir
Llamó a Amina a la parte trasera de la casa. Su padre la miró con una mezcla de vergüenza y determinación. Amina, mañana no entrarás al salón principal con nosotros. Lo sé, padre. Madre Salma ya me lo explicó. No, no entiendes. Nasir se frotó el rostro con las manos. No puedes estar visible en absoluto. El gobernador invitó también a algunas familias campesinas para servir y todos estarán observando. Si alguien ve que tengo una hija como tú y luego ven a las hijas de Salma, harán comparaciones, dirán cosas. Arruinarás las oportunidades de tus hermanas. Amina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir, padre? Quiero decir que te quedarás en el establo del palacio. Salma hablará con el supervisor para que te asignen allí. Diremos que estás enferma, que no puedes trabajar, pero en realidad simplemente te esconderemos hasta que todo termine. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Amina las contuvo. No lloraría, no le daría esa satisfacción. ¿Por qué, padre? ¿Qué hice para que me odies tanto? Nasir no pudo sostener su mirada. No te odio, hija, pero tu madre se fue y me dejó con deudas y con tierras muertas. Salma es mi única esperanza de reconstruir algo, y sus hijas son mi única oportunidad de recuperar algo de respeto en este pueblo. No puedo dejar que tú lo arruines con tu presencia. Esa noche, Amina no durmió. Se quedó despierta, mirando el techo de paja de su pequeño rincón en la casa, escuchando los ronquidos de su padre y los susurros emocionados de sus hermanastras. Se preguntó qué había hecho mal. Se preguntó por qué haber nacido no era suficiente para ser amada. Cuando el amanecer llegó, la familia de Nasir caminó hacia el palacio del gobernador. Era un edificio magnífico, con torres que se elevaban hacia el cielo y jardines que parecían sacados de un sueño. Amina caminaba detrás de todos, cargando las cestas con provisiones, invisible como siempre. Al llegar, el supervisor asignó tareas a cada familia. Como Nasir había anticipado, Salma habló con el hombre a cargo, deslizando algunas monedas en su mano, y señaló a Amina. Esta muchacha está enferma. No puede trabajar en el salón, pero puede quedarse en el establo, cuidando de los animales. Así no estorbará. El supervisor asintió sin mucho interés. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse con la llegada inminente del sultán. Y así, Amina fue llevada al establo. Era un edificio amplio y limpio, mucho mejor que cualquier lugar donde ella hubiera vivido. Había caballos magníficos, con pelajes brillantes y ojos inteligentes. Había sacos de grano, herramientas bien cuidadas y establos individuales para cada animal. «Quédate aquí», le ordenó Salma. «No salgas, no te muestres. Si alguien pregunta por ti, diremos que estás ayudando con los animales. Cuando todo termine mañana, podrás regresar a casa». Amina observó cómo su madrastra se alejaba, con sus hijas caminando a su lado como cisnes orgullosos. Yasmín volteó una vez, mirando a Amina con algo que podría haber sido lástima o triunfo. Era difícil saberlo. Las horas pasaron lentamente. Amina acarició a los caballos, les habló en voz baja, les cantó las canciones que su madre le había enseñado. Los animales parecían apreciar su compañía. Uno de ellos, un semental negro con una estrella blanca en la frente, apoyó su cabeza en el hombro de Amina como si entendiera su tristeza. Cuando cayó la noche, el palacio se iluminó como si 1000 estrellas hubieran descendido del cielo. La música comenzó a sonar. Amina podía escuchar las risas, los aplausos, el murmullo de cientos de voces celebrando. El sultán había llegado. Se acercó a la puerta del establo y miró hacia el palacio. A través de las ventanas iluminadas podía ver siluetas moviéndose, mujeres con vestidos elegantes, hombres con túnicas bordadas. Era un mundo al que nunca pertenecería. Entonces, escuchó pasos pesados y decididos acercándose al establo. Era Salma. Su madrastra entró con una expresión dura en el rostro.
En sus manos traía un cerrojo pesado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Amina confundida. «Me aseguraré de que no salgas. Tu padre me contó que a veces te escapas cuando crees que nadie mira. No puedo arriesgarme a que arruines esta noche. El sultán llegará mañana temprano a revisar los establos antes del desayuno. Dicen que le gustan los caballos. No puedes estar aquí cuando él venga». «Pero madre Salma, yo no...» «Cállate», la interrumpió Salma con voz glacial. «No eres digna de su mirada. No eres digna de respirar el mismo aire que él. Así que te quedarás aquí encerrada hasta que todo termine. Y si tienes algo de consideración por tu padre, si tienes aunque sea un poco de vergüenza, aceptarás tu lugar». Salma salió del establo y cerró la puerta con fuerza. El sonido del cerrojo, siendo colocado, resonó en la noche. Amina corrió hacia la puerta, presionó su rostro contra la madera, intentó girar el pestillo, pero era imposible. Estaba atrapada. Se dejó caer sobre el heno, abrazando sus rodillas, sintiendo finalmente cómo las lágrimas que había contenido durante días comenzaban a rodar por sus mejillas. La música del palacio seguía sonando, burlándose de ella, recordándole todo lo que jamás sería. Amina cerró los ojos y se preguntó si alguna vez alguien la vería realmente. No como una carga, no como una vergüenza, no como algo que debía esconderse, solo como ella misma, como Amina, como una persona que merecía existir. Pero en la oscuridad de ese establo, rodeada por el olor a heno y el sonido distante de un mundo que la había rechazado, esa esperanza parecía más lejana que las estrellas. El sultán Malik observaba el salón con una expresión que había perfeccionado durante años de gobernar. Era una máscara de interés cortés, de atención diplomática, pero detrás de esa fachada su mente gritaba por escapar. A su alrededor, las hijas de los nobles desfilaban una tras otra, cada una más ensayada que la anterior, cada sonrisa más calculada, cada reverencia más estudiada. Era como observar marionetas moviéndose con hilos invisibles, todas ejecutando la misma danza que habían aprendido desde la cuna. «Mi señor sultán, mi hija Sara, ha estudiado 6 idiomas y toca el laúd con maestría», decía un noble gordo, empujando literalmente a su hija hacia adelante. Sara se inclinó tan profundamente que Malik temió que perdiera el equilibrio. Cuando levantó el rostro, su sonrisa era tan forzada que parecía dolorosa. «Es un honor estar en su presencia, Su Majestad. He soñado con este momento desde que era niña». Malik asintió con educación, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Había escuchado exactamente las mismas palabras de las anteriores 15 muchachas. Todas habían soñado con este momento. Todas dominaban idiomas y artes. Todas eran perfectas. Y esa perfección ensayada lo ahogaba más que cualquier defecto hubiera podido hacerlo. Su consejero, Rashid, un hombre de barba gris y ojos astutos, se inclinó hacia él. «La próxima en la lista es la hija del gobernador de la provincia del Este, mi señor. Se dice que su dote incluye 3 haciendas y 200 caballos». «¿Y qué hay de ella misma?», preguntó Malik con tono neutro. «¿Ella misma, mi señor?». «Sí, Rashid. ¿Qué hay de la muchacha? ¿Tiene sueños, opiniones, algo que la haga diferente a una estatua de mármol adornada con joyas?». Rashid pareció confundido por la pregunta. «Mi señor, todas estas damas han sido educadas para ser esposas perfectas. Esa es su cualidad distintiva». Malik sintió una oleada de cansancio recorrer su cuerpo. Llevaba 32 años en este mundo, los últimos 10 gobernando un sultanato vasto y complejo. Había enfrentado rebeliones, había negociado tratados, había tomado decisiones que afectaban a millones de personas. Pero aquí estaba, en este salón dorado, sintiéndose más atrapado que nunca. La música seguía sonando, las muchachas seguían desfilando, los padres seguían enumerando virtudes y dotes como si vendieran mercancía en el bazar.
y Malik sentía que si permanecía un minuto más en ese lugar, algo dentro de él estallaría. «Discúlpenme», dijo de repente, poniéndose de pie. «Necesito aire fresco». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. El gobernador local, un hombre nervioso llamado Hamid, se apresuró a acercarse. «Mi señor, ¿hay algo que no sea de su agrado? ¿Desea que llamemos a las siguientes candidatas?» «No es necesario. Solo necesito un momento. Continúen sin mí». Antes de que alguien pudiera protestar, Malik salió del salón principal. Sus guardias comenzaron a seguirlo, pero él levantó una mano. «Déjenme solo. Solo daré un paseo por el palacio». Los guardias intercambiaron miradas inciertas, pero obedecieron. Malik era conocido por ser un gobernante justo, pero también firme. Cuando daba una orden, se cumplía. Caminó por los pasillos laterales del palacio, alejándose del bullicio y la música. El aire nocturno entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma de los jazmines del jardín. Por primera vez en horas, Malik sintió que podía respirar. Se había convertido en sultán tras la muerte de su padre, cuando apenas tenía 22 años. Había sido una transición brutal, llena de pruebas y desafíos. Algunos nobles habían cuestionado su juventud, otros habían intentado manipularlo, pero Malik había demostrado ser más astuto de lo que aparentaba. Había consolidado su poder, había modernizado el ejército, había abierto nuevas rutas comerciales. Su sultanato prosperaba. Pero, ¿y él? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque lo deseaba y no porque era su deber? ¿Cuándo había tenido una conversación real con alguien que no tuviera una agenda oculta? Sus pasos lo llevaron hacia la parte trasera del palacio donde se encontraban los establos. Malik amaba los caballos. Eran honestos de una manera que los humanos nunca podrían serlo. Un caballo no fingía, no calculaba, no mentía. Era lo que era. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz femenina cantando en voz baja, casi en un susurro. La melodía era simple pero hermosa, llena de una melancolía que tocó algo profundo en su pecho. Malik se acercó al establo siguiendo el sonido. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz dorada de una lámpara de aceite. Se asomó con cuidado y lo que vio lo dejó sin aliento. Una joven estaba sentada sobre el heno, con los pies descalzos y el cabello oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros. Tenía en sus manos un puñado de flores silvestres y las trenzaba con delicadeza en la crin de un caballo negro. Cantaba mientras trabajaba, completamente absorta en su tarea, ajena a todo lo demás. No llevaba joyas, no tenía maquillaje. Su vestido era simple, remendado en varios lugares. Pero había algo en ella. Algo en la manera en que se movía, en la suavidad de su voz, en la concentración de su rostro, que era más cautivador que toda la perfección ensayada que había visto aquella noche. Malik empujó la puerta con cuidado, haciendo que chirriara levemente. La joven se sobresaltó, dejando caer las flores. Se puso de pie de un salto y cayó de rodillas en una reverencia torpe y desesperada. «Perdóneme, mi señor. No sabía que alguien vendría. Yo no debería estar aquí. Por favor, no le diga a nadie que me vio, por favor». Su voz temblaba de miedo genuino. Malik se dio cuenta de que ella no lo reconocía. No sabía quién era él. Y eso, de alguna manera extraña, lo hizo sonreír. «Levántate», dijo con voz suave. «No voy a delatarte. Solo escuché tu canción y sentí curiosidad». La joven levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Malik sintió algo extraño en su pecho, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Eran ojos oscuros, enormes, llenos de una vulnerabilidad que nadie se atrevía a mostrar frente a él. Eran ojos reales. «¿Quién eres?», preguntó Malik, acercándose lentamente para no asustarla más. «Nadie, mi señor. Solo la hija de un campesino. No debía estar aquí.
Mi familia está sirviendo en el palacio para la visita del sultán, pero yo no soy digna de estar cerca de la ceremonia. ¿Quién te dijo eso? Ella bajó la mirada de nuevo. Todos, mi señor, y tienen razón. Mire mis manos, mire mi vestido, no pertenezco a un lugar como este. Malik observó sus manos. Eran manos trabajadas, sí, con callos y pequeñas cicatrices, pero también eran manos que acababan de trenzar flores con ternura, manos que habían acariciado a un caballo con cariño. Dime, nadie, dijo Malik con una sonrisa que ella no pudo ver porque seguía con la cabeza baja. ¿Por qué tu voz suena más viva que todas las del salón? Amina levantó el rostro confundida. ¿Qué? Tu canción era hermosa. No era perfecta, no era técnicamente impecable, pero era real. ¿Quién te la enseñó? ¿Mi madre?, respondió Amina, y por primera vez una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Ella me enseñó muchas canciones antes de morir. Decía que las canciones eran la única riqueza que nadie podía quitarte. Tu madre era sabia. Malik se sentó en un montón de heno, algo que horrorizaría a su consejero si lo viera. Señaló el espacio frente a él. Siéntate, háblame de ella. Pero mi señor, yo no puedo... Por favor, he pasado toda la noche escuchando a personas que me dicen lo que creen que quiero oír. Me gustaría, aunque sea por un momento, escuchar algo verdadero. Amina dudó, pero algo en la voz de aquel hombre, algo en su mirada cansada, la hizo sentir segura. Se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, y comenzó a hablar. Le habló de su madre, de cómo solía llevarla al campo para enseñarle los nombres de las flores. Le habló de su padre, de cómo había cambiado tras enviudar. Le habló de su madrastra y sus hermanastras, de cómo la habían encerrado en el establo para que no avergonzara a la familia. Las palabras fluyeron de sus labios como agua contenida demasiado tiempo, y Malik escuchó cada una con atención. ¿Y qué harás cuando salgas de aquí?, preguntó él. Volveré a casa, seguiré trabajando, seguiré siendo invisible. Es lo que se supone que debo hacer. ¿Y si no quisiera ser invisible? ¿Y si pudieras elegir? Amina lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Las personas como yo no elegimos, mi señor, sobrevivimos. Esas palabras golpearon a Malik con más fuerza que cualquier consejo de Estado. Aquí estaba él, con todo el poder del mundo, sintiéndose atrapado. Y aquí estaba ella, sin nada, completamente atrapada. Pero ella lo entendía. Entendía esa sensación de estar en una jaula que nadie más podía ver. ¿Cómo te llamas realmente?, preguntó Malik. Tu nombre verdadero. Amina. Amina, repitió él, saboreando el nombre. Significa confiable, fiel. Te queda bien. Ella se sonrojó levemente. ¿Y usted, mi señor? ¿Cuál es su nombre? Malik dudó. Si le decía quién era realmente, este momento terminaría. Ella comenzaría a tratarlo diferente, a medir sus palabras, a ser cuidadosa. Y él necesitaba esto, necesitaba un momento de honestidad. Puedes llamarme Malik. ¿Solo Malik? Solo Malik. Hablaron durante horas. Malik le contó sobre los lugares que había visitado, sobre el peso de las decisiones que debía tomar, sobre la soledad que venía con el poder. No le dijo que era el sultán, pero habló con más honestidad de la que había usado en años. Y Amina escuchó, hizo preguntas, ofreció perspectivas que jamás hubiera esperado. Cuando finalmente se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. «Debo irme», dijo Malik, poniéndose de pie, «pero volveré esta noche». «¿Seguirás aquí?», Amina asintió. «No tengo a dónde más ir. Estaré encerrada hasta que la ceremonia termine. Entonces vendré, te lo prometo». Y cumplió su promesa. Aquella noche, después de otra interminable sesión en el salón escuchando elogios vacíos, Malik escapó de nuevo hacia el establo. Amina lo esperaba, y esta vez había preparado un poco de pan y queso que había guardado de su ración. «Pensé que quizás tendrías hambre», dijo con timidez.
Malik, que había cenado en platos de oro con manjares traídos de todo el sultanato, aceptó aquel pan simple como si fuera el mayor tesoro. Y lo fue, porque fue dado con generosidad genuina. La segunda noche hablaron de sueños. Amina le confesó que siempre había querido aprender a leer, que había escuchado que existían libros llenos de historias maravillosas. Malik le prometió que algún día le enseñaría. La tercera noche hablaron de miedos. Malik admitió que temía convertirse en el tipo de gobernante que su pueblo temiera en lugar de respetar. Amina le dijo que temía desaparecer sin haber importado nunca a nadie. La cuarta noche, algo cambió. Malik llegó más tarde, agotado por una reunión particularmente difícil con los nobles locales. Se dejó caer en el heno con un suspiro profundo. ¿Mal día?, preguntó Amina con suavidad. Todos quieren algo, todos tienen una agenda. A veces me pregunto si alguien me ve realmente o solo ven lo que represento. Amina se acercó un poco más. Yo te veo, Malik. Veo a un hombre que prefiere hablar con una campesina en un establo que estar en un salón dorado. Veo a alguien que escucha, que se preocupa, que carga con un peso que nadie más puede ver. Te veo. Sus ojos se encontraron en la tenue luz de la lámpara. Malik levantó una mano lentamente y apartó un mechón de cabello del rostro de Amina. Ella no se movió, no se alejó. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Amina, susurró Malik, estoy comenzando a creer que estos encuentros no son coincidencia, que el destino me trajo aquí por una razón. ¿Y cuál sería esa razón? Para recordarme que todavía soy humano, para mostrarme que existe algo real en este mundo de máscaras y mentiras. Amina sintió lágrimas acumularse en sus ojos. Yo también siento que esto es especial. Contigo, por primera vez en años, no me siento invisible. No se besaron aquella noche, no necesitaban hacerlo. Lo que estaba creciendo entre ellos era más profundo que la atracción física. Era reconocimiento. Dos almas que habían estado solas encontrándose finalmente, pero los establos no estaban tan aislados como creían. En las sombras, un sirviente llamado Farid había notado las repetidas ausencias del distinguido invitado. Había seguido sus pasos y había visto todo. Al principio no había entendido quién era el hombre hasta que lo vio de cerca. Era el sultán y estaba pasando sus noches con una campesina encerrada. Farid corrió a contarle a la cocinera, quien le contó a la lavandera, quien le contó al mayordomo. Y así, como fuego en paja seca, el rumor comenzó a esparcirse por el palacio. El sultán había encontrado a alguien, y no era ninguna de las nobles cuidadosamente seleccionadas. Era una muchacha que ni siquiera había sido presentada oficialmente. Cuando Salma escuchó el rumor, sintió que el mundo se derrumbaba. Ella había encerrado a Amina justamente para evitar esto, y ahora, de alguna manera imposible, la muchacha había logrado lo impensable. La ira de Salma fue instantánea y terrible, pero también fue calculadora. Si manejaba esto correctamente, podría destruir a Amina de una vez por todas. Solo necesitaba el momento adecuado y las palabras correctas. Mientras tanto, en el establo, Amina y Malik hablaban sobre el futuro sin saber que su tiempo se estaba agotando, sin saber que las fuerzas se estaban alineando en su contra, sin saber que su historia estaba a punto de tomar un giro que pondría a prueba todo lo que sentían el uno por el otro. Salma no durmió aquella noche. Caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación que le habían asignado en el palacio, con las manos apretadas y la mandíbula tensa. Los rumores la habían alcanzado como flechas envenenadas. El sultán visitaba el establo cada noche. Hablaba durante horas con alguien allí.
Y ese alguien solo podía ser Amina. La furia que sentía era tan intensa que le quemaba la garganta. Había planeado todo con tanto cuidado. Había gastado sus últimos ahorros en vestidos para sus hijas. Había ensayado con ellas las reverencias perfectas, las sonrisas calculadas, las frases encantadoras. Había cerrado a Amina en el establo precisamente para evitar que arruinara sus planes. Y ahora, por algún giro cruel del destino, aquella muchacha había logrado capturar la atención del hombre más poderoso del reino. No podía permitirlo, no lo permitiría. Al amanecer, Salma salió de su habitación con un plan claro en la mente. Sabía exactamente a quién debía acudir. El consejero real Rashid era un hombre de tradiciones, un defensor de las viejas costumbres. Había estado presente durante todas las ceremonias de selección y era conocido por su inflexibilidad respecto a las alianzas matrimoniales entre casas nobles. Si alguien podría detener esta locura, era él. Encontró a Rashid en uno de los salones administrativos del palacio, revisando documentos con expresión seria. Salma se acercó con pasos firmes y se inclinó en una reverencia profunda. «Honorable consejero, necesito hablar con usted sobre un asunto de extrema gravedad que amenaza el honor de su majestad el sultán». Rashid levantó la mirada, observándola con curiosidad mezclada con fastidio. Era temprano y tenía mucho trabajo. «¿Quién eres y de qué hablas, mujer?» «Soy Salma, esposa de Nasir el granjero. Mi familia fue convocada para servir durante la visita del sultán. Y he descubierto algo que debe ser detenido inmediatamente antes de que cause un escándalo que manche la reputación de su majestad». Eso captó la atención de Rashid. El hombre dejó sus documentos a un lado y le indicó que continuara. «Habla, ¿qué has descubierto?» Salma respiró profundo, preparándose para pronunciar las palabras que sellarían el destino de Amina. «Hay una muchacha, una campesina de la familia más baja, que ha estado seduciendo al sultán. Se ha estado encontrando con él en secreto cada noche en los establos. Es mi hijastra, mi señor, y me avergüenza profundamente admitirlo, pero esa joven es una manipuladora sin escrúpulos que busca elevarse socialmente usando su apariencia para engañar a su majestad». El rostro de Rashid se endureció instantáneamente. «¿Qué estás diciendo?» «El sultán ha estado visitando los establos cada noche, honorable consejero. Los sirvientes lo han visto. Pasa horas allí, hablando con esa muchacha que no tiene educación, que no tiene linaje, que no tiene nada que ofrecer excepto sus artimañas de campesina. Ella lo está distrayendo de su deber, lo está alejando de las nobles que fueron cuidadosamente seleccionadas para él». Rashid se puso de pie bruscamente con las venas del cuello hinchadas de indignación. «Esto es intolerable, inaceptable. El sultán está aquí para fortalecer alianzas, para elegir una esposa que traiga beneficios políticos y económicos a nuestro reino. No puede estar perdiendo el tiempo con una campesina sin nombre». «Exactamente, mi señor. Por eso vine a usted. Esta situación debe terminar antes de que sea demasiado tarde, antes de que el sultán cometa un error que no pueda deshacer. ¿Dónde está esa muchacha ahora?» «En el establo, mi señor. La encerré allí para mantenerla alejada de la ceremonia, pero de alguna manera ella logró llamar su atención. Es astuta, consejero, peligrosa». Rashid llamó inmediatamente a 2 guardias. «Traigan a la muchacha del establo, llévenla a las celdas de servicio y convoquen una reunión de emergencia del consejo. Esto debe resolverse antes de que el sultán despierte». Los guardias se apresuraron a cumplir la orden. Salma sintió una oleada de triunfo recorrer su cuerpo. Finalmente, Amina recibiría lo que merecía. Finalmente, aquella muchacha entendería cuál era su lugar en el mundo. En el establo, Amina estaba despierta, sentada sobre el heno con una pequeña sonrisa en los labios. Había pasado otra noche maravillosa hablando con Malik.
Él le había contado historias de tierras lejanas, de montañas que tocaban el cielo y mares que se extendían hasta el infinito. Le había prometido que algún día le mostraría todo aquello. Y ella le había creído, porque cuando estaba con él todo parecía posible. El sonido de pasos apresurados la sacó de sus pensamientos. La puerta del establo se abrió con violencia y 2 guardias entraron con expresiones duras. «Tú, levántate», ordenó uno de ellos. Amina se puso de pie, confundida y asustada. «¿Qué sucede? Hice algo malo. Vienes con nosotros. Ahora. ¿Pero por qué? ¿A dónde me llevan?» Los guardias no respondieron. La tomaron de los brazos con firmeza, sin brutalidad pero sin gentileza, y la sacaron del establo. Amina intentó resistirse, intentó preguntar, pero nadie le daba respuestas. La llevaron a través de pasillos que no conocía, bajaron escaleras de piedra hasta llegar a un área sombría del palacio donde nunca había estado. La empujaron dentro de una pequeña celda de servicio, un espacio diminuto con paredes de piedra fría y una única ventana alta por donde apenas entraba luz. La puerta se cerró con un golpe metálico que resonó como una sentencia. «¡Esperen! ¡Por favor! ¡Díganme qué hice!», gritó Amina, golpeando la puerta con los puños. Nadie respondió. Los pasos de los guardias se alejaron, dejándola en un silencio aterrador. Amina se dejó caer contra la pared, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la habían encerrado así? ¿Era por los encuentros con Malik? ¿Alguien los había descubierto? Las preguntas giraban en su mente sin respuesta, alimentando su miedo. Mientras tanto, en la sala del consejo, Rashid había reunido a los nobles más importantes de la región. El gobernador Hamid estaba allí, junto con varios señores de tierras vecinas y 2 sacerdotes de alto rango. Todos escucharon con expresiones cada vez más escandalizadas mientras Rashid exponía la situación. El sultán ha estado desperdiciando su tiempo con una campesina, una muchacha sin educación, sin linaje, sin nada que la califique para estar en su presencia. Esta es una afrenta a todas las familias nobles que vinieron aquí con la esperanza de una alianza matrimonial. El gobernador Hamid se llevó una mano a la frente, visiblemente angustiado. Esto es desastroso. Si el sultán rechaza a todas nuestras hijas nobles en favor de una campesina, seremos el hazmerreír de todo el reino. Nadie nos tomará en serio nunca más. Exactamente, coincidió uno de los señores. Las alianzas políticas son la base de nuestra estabilidad. No pueden desmoronarse por un capricho romántico. Uno de los sacerdotes se puso de pie, con su túnica blanca ondeando dramáticamente. Más allá de las cuestiones políticas, existe un asunto de moralidad. Esta muchacha claramente ha usado sus encantos para manipular a su majestad. Es una seductora, una tentación que debe ser removida antes de que cause más daño. Rashid asintió con satisfacción. Todos estaban de acuerdo. Ahora solo necesitaba confrontar al sultán. Cuando Malik despertó aquella mañana, sintió algo extraño en el aire, una tensión que no había estado presente antes. Su asistente personal entró a su habitación con expresión nerviosa. «Buenos días, Su Majestad. El consejero Rashid solicita una audiencia urgente con usted». «¿Tan temprano? ¿Qué sucede?» «No me informaron los detalles, mi señor. Solo dijeron que era extremadamente importante». Malik se vistió rápidamente y se dirigió a la sala del consejo. Al entrar, encontró a Rashid junto con todos los nobles locales. La atmósfera era tensa, casi hostil. Su instinto le dijo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué es todo esto, Rashid?», preguntó con voz firme. El consejero se inclinó, pero su expresión era dura. «Mi señor, hemos descubierto algo que requiere su atención inmediata. Hemos sabido que ha estado pasando tiempo con una campesina en los establos, una muchacha que no ha sido presentada formalmente, que no tiene ninguna cualificación para estar en su presencia.
El corazón de Malik se aceleró, pero mantuvo su rostro inexpresivo. ¿Y quién les dio permiso para espiar mis movimientos? No es espionaje, mi señor. Los sirvientes naturalmente notan cuando el sultán desaparece cada noche, y tenemos la obligación de proteger su reputación y los intereses del sultanato. El gobernador Hamid se adelantó, con las manos temblorosas. Su Majestad, por favor entienda nuestra preocupación. Usted vino aquí para elegir una esposa apropiada, alguien que traiga beneficios políticos y económicos. No puede permitir que una campesina manipuladora lo distraiga de su deber. ¿Manipuladora? La voz de Malik se volvió peligrosamente baja. ¿Quién les dijo eso? La madrastra de la muchacha vino a mí esta mañana, explicó Rashid. Nos informó que su hijastra es conocida por ser astuta y ambiciosa, que claramente está usando sus encantos para seducirlo con propósitos egoístas. Malik sintió la ira hervir en su pecho. Conocía a Amina, había pasado noches enteras hablando con ella, conociéndola de maneras que estos hombres nunca podrían entender. Y sabía con absoluta certeza que ella era incapaz de la manipulación de la que la acusaban. ¿Dónde está ella?, preguntó con voz controlada. La hemos trasladado a un área segura del palacio, mi señor, por su propio bien y por el suyo. ¿La encerraron? Era necesario, su majestad, intervino uno de los sacerdotes. Esta muchacha representa una tentación peligrosa. Debe ser removida de su presencia antes de que cause más daño. Malik dio un paso adelante, y todos en la sala dieron uno atrás instintivamente. Cuando el sultán estaba enojado, su presencia se volvía abrumadora. Ustedes no tienen autoridad para encerrar a nadie sin mi permiso. Y ciertamente no tienen autoridad para juzgar con quién paso mi tiempo. Mi señor, por favor sea razonable. Rashid intentó mantener la calma. Usted es el sultán. Sus decisiones afectan a millones de personas. No puede permitir que las emociones nublen su juicio. Debe elegir una esposa que beneficie al reino, no una campesina que solo traerá escándalos y divisiones. Y si yo creo que ella es exactamente lo que el reino necesita. La sala quedó en silencio absoluto. Los nobles se miraron entre sí con expresiones de shock. El gobernador Hamid encontró su voz primero. Su Majestad, con todo respeto, eso es imposible. Ella no tiene educación política, no tiene conexiones familiares útiles, no puede cumplir los deberes de una sultana. Ella tiene algo que ninguna de sus hijas nobles tiene, respondió Malik con voz fría. Tiene autenticidad, tiene bondad genuina, y me ve como persona, no como título. Mi señor. Rashid se acercó, bajando la voz. Entiendo que pueda sentir afecto por esta muchacha. Es comprensible, es hermosa y parece dulce, pero el afecto no es suficiente para gobernar un sultanato. Necesita una alianza estratégica. Necesita una esposa que pueda estar a su lado en ceremonias de Estado, que pueda negociar con otros líderes, que comprenda las complejidades del poder. ¿Y ustedes creen que eso es imposible de enseñar? No en el tiempo que tenemos, mi señor. Y mientras tanto el reino sufre, ya hay rumores extendiéndose, las familias nobles se sienten insultadas. Esto podría causar fracturas políticas que tomarían años en sanar. Malik sintió el peso de la verdad en esas palabras. Era el sultán. Cada una de sus acciones tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de sus deseos personales. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que había sentido algo real? ¿Cuándo había sido la última vez que había mirado a alguien y visto un futuro lleno de posibilidad y no solo de obligación? Quiero verla, dijo finalmente. Mi señor, no es aconsejable. No fue una sugerencia, Rashid. Quiero ver a Amina, ahora. El consejero suspiró, sabiendo que no tenía opción. Como desee, su majestad. Pero después de verla, esperamos que tome la decisión correcta. La decisión que su padre hubiera tomado. La decisión que el sultanato necesita.
Malik fue escoltado hasta las celdas de servicio. Cuando vio a Amina a través de los barrotes, con su vestido sucio y lágrimas en las mejillas, sintió que algo se rompía en su pecho. Ella levantó la mirada al escucharlo acercarse y sus ojos se iluminaron con alivio mezclado con confusión. «Malik, ¿qué está pasando? ¿Por qué me encerraron?» Entonces, al ver la expresión en su rostro, al notar cómo los guardias se inclinaban profundamente ante él, la verdad comenzó a revelarse en la mente de Amina. Sus ojos se abrieron enormemente. ¿Tú eres...? «Soy el sultán», confirmó Malik con voz suave. «Y lo siento. Siento no habértelo dicho antes. Siento que ahora estés pagando el precio de mis decisiones». Amina retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría. Todo cobraba sentido ahora. Su educación, sus modales, la manera en que hablaba, no era simplemente un noble visitante, era el sultán, el hombre que había venido a elegir esposa entre las hijas de las familias más importantes, y ella había estado hablando con él como si fuera un igual. «Yo no sabía», susurró. «Yo nunca hubiera. Si hubiera sabido quién eras». «¿Qué? ¿Habrías sido diferente? ¿Habrías fingido como todos los demás?» «No. Habría sabido que esto era imposible desde el principio. Habría protegido mi corazón antes de que fuera demasiado tarde». Las palabras golpearon a Malik con fuerza devastadora, porque ella tenía razón. Él le había dado esperanza cuando no debía haberlo hecho. Le había hecho creer que podrían tener algo cuando el mundo entero conspiraba contra ellos. «Amina, escúchame». «No», ella negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Tú tienes que elegir a alguien apropiado. Alguien que pueda estar a tu lado sin causar escándalos. Yo solo soy una campesina, Malik. Tu consejero tiene razón. Yo nunca podría ser lo que necesitas. Deja que yo decida eso. ¿Y qué hay del reino? ¿Y qué hay de todas las personas que dependen de ti? Yo no puedo ser la razón por la que abandones tu deber. No podría vivir con esa culpa». Malik apretó los barrotes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería romperlos, quería sacarla de allí, quería huir con ella a algún lugar donde los títulos y las obligaciones no importaran. Pero no podía. Era el sultán, y ella tenía razón, tenía responsabilidades que no podía ignorar. «Déjame pensar», dijo finalmente. «Dame un día para encontrar una solución». «No hay solución, Malik. Siempre lo supimos. Solo fingimos que la había». Los guardias le indicaron que era momento de irse. Malik se alejó lentamente, sintiendo como si dejara una parte de sí mismo en aquella celda. Aquella noche, Malik no durmió. Caminó por sus habitaciones privadas, pensando, considerando, sopesando opciones. Por un lado estaba su deber como sultán, las expectativas de su pueblo, la estabilidad de su reino. Por el otro estaba Amina, la única persona que lo había hecho sentir humano en años. ¿Qué hubiera hecho su padre? Su padre siempre había elegido el deber, siempre había puesto al reino primero y había sido respetado por ello. Pero había sido feliz. Había conocido alguna vez lo que era ser visto realmente por alguien. Malik observó el amanecer a través de su ventana, sabiendo que tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Una decisión que definiría no solo su futuro, sino el futuro de todo su sultanato. Y no importaba qué eligiera, alguien saldría lastimado. Quizás él mismo más que nadie. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando Malik tomó su decisión final. Había pasado toda la noche en vela, sopesando cada argumento, cada consecuencia, cada posible resultado, y en algún momento, justo antes del amanecer, había encontrado su respuesta. No en la lógica fría de la política, ni en las tradiciones ancestrales, sino en algo mucho más simple y mucho más poderoso. La había encontrado en su corazón. Llamó a Rashid a sus aposentos. El consejero llegó con ojeras bajo los ojos. Evidentemente también había pasado una noche difícil.
Mi señor, espero que haya llegado a la decisión correcta, dijo Rashid antes de que Malik pudiera hablar. He llegado a mi decisión, Rashid, y vas a ayudarme a ejecutarla, aunque no te guste. El tono de voz del sultán no dejaba espacio para discusiones. Rashid tragó saliva y asintió. ¿Qué necesita que haga, Su Majestad? Convoca una audiencia pública. Quiero a todos los nobles, a todos los miembros del consejo, a las familias que vinieron para la selección, a los sirvientes, a los guardias. Quiero al pueblo del gobernador. Quiero que el salón principal esté lleno hasta el último rincón y quiero que traigan a Amina allí. Rashid palideció. Mi señor, ¿está seguro de que? Absolutamente seguro. Esta decisión la tomaré frente a todos. No habrá susurros ni rumores. Todos sabrán exactamente cuál es mi posición y por qué la he tomado. Pero Su Majestad, si hace lo que creo que va a hacer, las consecuencias políticas serán... Seré yo quien enfrente esas consecuencias, Rashid, no tú. Ahora ve y haz lo que te ordené. El consejero se inclinó profundamente y salió de la habitación con el peso de la preocupación visible en sus hombros. Mientras tanto, Malik se preparó para el momento más importante de su reinado. No se trataba de conquistar territorios o firmar tratados. Se trataba de algo mucho más fundamental. Se trataba de decidir qué tipo de gobernante quería ser y qué tipo de mundo quería construir. Para media mañana, el salón principal del palacio estaba abarrotado. Los nobles ocupaban los asientos de honor, vestidos con sus mejores galas, murmurando entre ellos con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la indignación apenas contenida. Las familias que habían traído a sus hijas para la selección estaban allí, con rostros tensos y esperanzadores. Salma y sus hijas estaban en un rincón, con Salma luciendo particularmente satisfecha, convencida de que el sultán finalmente había entrado en razón y estaba a punto de desterrar a Amina públicamente. Los sirvientes se alineaban contra las paredes, conteniendo la respiración. Incluso el pueblo común había sido admitido, llenando los espacios disponibles, ansiosos por presenciar lo que prometía ser un momento histórico. Cuando trajeron a Amina, el murmullo en el salón se intensificó. Ella caminaba entre dos guardias, con la cabeza baja y el vestido arrugado y sucio de haber pasado la noche en la celda. Temblaba visiblemente, aterrorizada por lo que estaba por venir. Estaba convencida de que la iban a humillar públicamente, quizás a desterrarla, tal vez algo peor. La colocaron en el centro del salón, como una acusada ante un tribunal. Amina mantuvo la mirada fija en el suelo, incapaz de levantar los ojos para ver las expresiones de desprecio que estaba segura la rodeaban. Entonces, las trompetas sonaron. El sultán Malik entró al salón con paso firme y decidido. Vestía sus túnicas más formales, bordadas con hilos de oro, con la corona real sobre su cabeza. Era la imagen perfecta del poder y la autoridad. Todos en el salón se inclinaron profundamente en reverencia. Malik caminó hasta su trono elevado y se sentó. Su mirada recorrió el salón, observando cada rostro, cada expresión. Cuando finalmente habló, su voz resonó clara y fuerte, llegando hasta el último rincón del espacio. Me han convocado a todos ustedes hoy porque ha llegado el momento de que tome una decisión que afectará no solo mi vida personal, sino el futuro de nuestro sultanato. Como todos saben, vine a esta región con el propósito de elegir una esposa, alguien que pudiera estar a mi lado como sultana. Los nobles asintieron, algunos con sonrisas esperanzadas. Malik continuó: durante estos días he conocido a muchas mujeres extraordinarias, hijas de familias nobles, educadas en las mejores tradiciones, preparadas desde el nacimiento para ocupar posiciones de poder. Todas ellas son admirables a su manera. Las sonrisas se ampliaron. Salma apretó la mano de su hija Yasmín con entusiasmo apenas contenido. Sin embargo,
La voz de Malik se volvió más seria. Ninguna de ellas me mostró algo que necesito desesperadamente en una compañera. Ninguna me mostró verdad. El salón quedó en silencio. Las sonrisas comenzaron a desvanecerse. He pasado los últimos 10 años de mi vida rodeado de personas que me dicen lo que creen que quiero escuchar. Personas que calculan cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. Y he aceptado eso como parte de mi posición. Pero también me he dado cuenta de algo. Si paso el resto de mi vida rodeado solo de eso, me convertiré en un gobernante hueco, en un hombre que ha olvidado lo que es ser humano. Malik se puso de pie y descendió lentamente de su trono. Caminó hacia el centro del salón, hacia donde Amina seguía con la cabeza baja. Hace unos días, por casualidad o por destino, conocí a alguien que me recordó esa humanidad. Alguien que no sabía quién era yo y por lo tanto no tenía motivos para fingir. Alguien que me habló con honestidad, que compartió sus miedos y sus sueños sin calcular cómo eso podría beneficiarla. Alguien que me vio no como un título, sino como una persona. El silencio en el salón era ahora absoluto. Todos contenían la respiración. Esa persona está aquí, frente a todos ustedes, temblando de miedo porque cree que está a punto de ser castigada por el crimen de haber sido auténtica. Malik se detuvo frente a Amina y habló con voz suave pero audible para todos. «Levanta la cabeza, Amina». Ella obedeció lentamente, levantando el rostro con lágrimas rodando por sus mejillas. Sus ojos se encontraron con los de Malik, llenos de confusión y terror. Esta mujer ha sido acusada de ser una manipuladora, una seductora, alguien que busca elevarse socialmente usando engaños. Y yo estoy aquí para decir que esas acusaciones son completamente falsas. Rashid dio un paso adelante con expresión angustiada. «Mi señor, por favor reconsidere». «Silencio, Rashid. No he terminado». El consejero retrocedió, temblando visiblemente. Malik giró para enfrentar a toda la audiencia, pero mantuvo su mano extendida hacia Amina en un gesto protector. «He escuchado a muchos de ustedes hablar sobre el deber, sobre las tradiciones, sobre lo que es apropiado para un sultán, y tienen razón en que mis decisiones afectan a millones. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Qué tipo de líder quieren? ¿Uno que sigue ciegamente las tradiciones porque siempre ha sido así? ¿O uno que tiene el valor de cambiar lo que está roto?» El gobernador Hamid se puso de pie, con el rostro enrojecido. «Su Majestad, con todo respeto, esta muchacha no tiene la educación necesaria para...» ¿La educación necesaria para qué? ¿Para sonreír en los momentos correctos? ¿Para recitar frases ensayadas? ¿Para fingir que le importan cosas que no le importan? Si eso es lo que define a una sultana, entonces tal vez el problema no está en ella. Tal vez el problema está en nuestras definiciones. Malik tomó la mano de Amina, quien seguía mirándolo con incredulidad absoluta. Él le sonrió con ternura antes de continuar hablando al salón. «Esta mujer me ha enseñado más sobre el liderazgo genuino en unos días de lo que muchos consejeros me han enseñado en años. Me ha recordado que el poder sin compasión es tiranía, que las tradiciones sin propósito son prisiones, que el valor de una persona no se mide en su linaje, sino en su carácter. Pero mi señor», intervino uno de los sacerdotes, las alianzas políticas pueden hacerse de muchas maneras. A través de tratados comerciales, de acuerdos militares, de intercambios culturales. No necesito sacrificar mi felicidad y la autenticidad de mi vida personal para asegurar la estabilidad del sultanato. De hecho, creo que un gobernante que está verdaderamente feliz, que ha encontrado amor genuino, será un mejor líder para su pueblo». Malik se volvió completamente hacia Amina, tomando ambas manos entre las suyas. «Amina, cuando te conocí, no te dije quién era porque quería saber quién eras tú realmente. Y descubrí a alguien extraordinario, alguien bondadoso, inteligente,
valiente, alguien que merece estar en cualquier salón, en cualquier palacio, no a pesar de su origen humilde, sino precisamente por él, porque conoces el sufrimiento, conoces la lucha, y eso te da una perspectiva que ningún noble criado en lujos podría tener jamás. Las lágrimas de Amina caían libremente ahora, pero su expresión había cambiado del terror a algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Yo no entiendo», susurró ella. «Déjame ser claro entonces». Malik levantó la voz de nuevo para que todos escucharan. «Amina, te estoy pidiendo que seas mi esposa, que te conviertas en sultana, que te pares a mi lado no como un trofeo decorativo, sino como mi igual, como mi consejera, mi compañera, mi amor». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Salma se puso de pie bruscamente, con el rostro retorcido en horror absoluto. «¡Esto es una locura! Ella es nadie. Es mi hijastra, la hija de un granjero arruinado. No puede ser sultana». Malik la miró con una dureza que hizo que la mujer retrocediera involuntariamente. «Tú fuiste quien la encerró en ese establo, ¿verdad? Tú fuiste quien vino ante el consejo con acusaciones falsas. Dime, ¿por qué tanto odio hacia tu propia hijastra?» Salma tartamudeó, buscando palabras. Yo solo quería proteger a mi familia. Ella no es digna ¿de qué? ¿De amor? ¿De respeto? ¿De tener una oportunidad en la vida? Malik negó con la cabeza. Tu crueldad dice más sobre ti que sobre ella. Y déjame decirte algo. Si no hubieras sido tan cruel, si no la hubieras escondido en ese establo, yo nunca la habría encontrado. Así que, en cierto modo, tengo que agradecerte. Tu intento de esconderla fue lo que nos unió. Salma se dejó caer en su asiento, derrotada y humillada. Su plan había fracasado de la manera más espectacular posible. Malik volvió su atención a Amina, cuyo rostro ahora mezclaba lágrimas con una sonrisa temblorosa. «¿Y bien? ¿Qué respondes? ¿Aceptarás estar a mi lado?» «Pero Malik, yo no sé cómo ser sultana. No sé de política, de ceremonias, de... Aprenderás, y yo te enseñaré. Pero más importante, tú me enseñarás a mí. Me enseñarás a nunca olvidar de dónde viene la verdadera fuerza de un reino. No de sus palacios o sus ejércitos, sino de su gente. De personas como tú que trabajan cada día, que luchan, que aman, que sueñan. ¿Y el consejo? ¿Y los nobles? Ellos nunca me aceptarán. Algunos lo harán, otros no. Pero esa es mi decisión que tomar, no la de ellos. Yo soy el sultán, y elijo el amor sobre las apariencias, elijo la autenticidad sobre la conveniencia, elijo a ti, Amina, ahora y siempre». Amina cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de años de humillación, de sentirse invisible, de creer que no valía nada, comenzaba a desmoronarse. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en su mirada. «Entonces sí, acepto, no porque crea que lo merezco, sino porque confío en ti y porque quiero aprender a ser digna de esta oportunidad que me estás dando». Malik sonrió ampliamente y se volvió hacia el consejo. «Rashid, quiero que comiences los preparativos para la boda inmediatamente. Será la ceremonia más grandiosa que este sultanato haya visto, y quiero que cada ciudadano, noble o campesino, sea invitado a celebrar». Rashid pareció envejecer 10 años en ese momento, pero se inclinó. «Como ordene, Su Majestad». Los meses siguientes fueron de transformación radical. Amina fue vestida con las sedas más finas, pero insistió en mantener su simplicidad natural. Fue educada en protocolo, en idiomas, en historia política, y demostró ser una estudiante brillante. Pero más importante, Malik cumplió su promesa. Comenzó a incluirla en reuniones del consejo, a pedirle su opinión sobre decisiones que afectaban al pueblo. Y Amina trajo una perspectiva que el palacio nunca había tenido. Habló sobre los impuestos que aplastaban a los campesinos, sobre la falta de acceso a la educación para los pobres, sobre las leyes que favorecían a los ricos y castigaban a los desesperados. Y Malik
escuchó. Juntos comenzaron a implementar reformas. Redujeron los impuestos a las familias más pobres. Abrieron escuelas gratuitas en cada provincia. Crearon tribunales especiales para asegurar que incluso los que no podían pagar abogados tuvieran acceso a la justicia. El sultanato comenzó a cambiar, lenta, pero inexorablemente. No todos estaban contentos. Algunos nobles se quejaban de que el poder les estaba siendo arrebatado, pero la mayoría del pueblo, la gente común que componía el corazón del reino, amaba a su nueva sultana. La veían como una de ellos que había ascendido, como prueba de que incluso los más humildes tenían valor. El día de la boda, cuando Amina caminó por el pasillo principal del gran salón, convertido en templo ceremonial, con un vestido que brillaba como las estrellas, Malik sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Esta era la mujer que había encontrado cantando en un establo, la mujer que lo había visto cuando era invisible para todos los demás. Años después, cuando su reinado era recordado como una era de prosperidad y justicia, Malik mandó hacer algo especial. Regresó al palacio donde todo había comenzado y ordenó que el establo fuera preservado exactamente como estaba aquella noche. Pero añadió algo. En la puerta del establo mandó colocar una placa de bronce con una inscripción que decía simplemente: «Aquí, donde se escondía una campesina, nació el corazón del reino». Se convirtió en un lugar de peregrinación. Las parejas jóvenes iban allí a pedir bendiciones para sus matrimonios. Los soñadores iban a recordar que las circunstancias del nacimiento no determinan el destino. Los líderes iban a recordar que el verdadero poder viene de servir al pueblo, no de dominarlo. Y algunas noches, cuando el palacio dormía, Malik y Amina regresaban a ese establo. Se sentaban en el heno tal como lo habían hecho aquella primera noche y hablaban sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, sobre los hijos que ahora corrían por los pasillos del palacio, sobre las leyes que aún necesitaban cambiar, sobre el futuro que estaban construyendo juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Amina una de esas noches, ¿de haberme elegido cuando podrías haber tenido una vida más fácil con una noble? Malik la miró con ternura infinita. Cada día agradezco que tu madrastra fuera tan cruel como para encerrarte aquí. Cada día agradezco que me atreví a seguir el sonido de tu voz, porque me llevó a ti. Y tú me llevaste a ser el hombre, el sultán, que siempre quise ser pero temía intentar. Gracias por verme, susurró Amina. Cuando todos me querían invisible, tú me viste. Y gracias a ti por enseñarme que el valor real no viene de las coronas o los palacios, viene de aquí. Tocó su corazón. Y aquí tocó el de ella. La luna iluminaba el establo con luz plateada. En algún lugar distante, el palacio brillaba como siempre lo había hecho. Pero aquí, en este lugar humilde donde todo había comenzado, dos personas que habían encontrado el amor contra todas las probabilidades se abrazaban. Y en ese abrazo estaba contenida toda la esperanza de un reino que había aprendido que la grandeza no se mide en oro o títulos, sino en la capacidad de ver el valor en cada ser humano, sin importar de dónde venga. Y esa, más que cualquier conquista militar o tratado político, fue la verdadera herencia del reinado del sultán Malik y la sultana Amina. Una lección que se transmitiría de generación en generación, recordando a todos que a veces las historias más poderosas comienzan en los lugares más inesperados. A veces el amor que cambia reinos florece en un establo. Y a veces la persona más importante de tu vida es aquella que el mundo quiso mantener escondida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.